7:25, nos vamos para la ANIF. ¿Qué dicen las instituciones financieras sobre el relevo del presidente en el Banco de la República? Cambia 2 codirectores. Nos atiende José Ignacio López, presidente de ANIF, que es la Asociación de Instituciones Financieras del país. Don José Ignacio, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, Julio. Un gusto estar con ustedes. Este es un cambio discrecional del presidente de la República, pero ¿es rutinario o hay algo excepcional que pueda impactar en este momento, pues, el tema que más le preocupa a ustedes, tasas de interés? No, Julio, esto es prerrogativa del presidente, es de acuerdo a la Constitución. A mitad de periodo presidencial, el presidente tiene en su poder la facultad de elegir 2 codirectores del Banco de la República, y eso es lo que se ha hecho. Es decir, esto es rutinario, es infrecuente porque ocurre pues con cierto lapso, pero es totalmente rutinario. Se habla que estos son unos economistas heterodoxos que tienen pues un sentido social muy marcado, que es lo que busca el gobierno nacional en medio del Banco de la República. ¿Usted cree entonces que ahora se van de pronto a tomar medidas como acelerar la baja de tasas, o cuál podría ser ese impacto que tienen estos nuevos 2 codirectores? Bueno, Laura, Luisa, un saludo. Hay que recordarle a la audiencia que las decisiones de tasas de interés se toman en la Junta Directiva del Banco de la República y se toman por mayorías. Estos serían estos 2 codirectores, pues estarían quizás más alineados con una visión que recientemente ha hecho público el ministro de Hacienda, Diego Guevara, en el sentido de que probablemente a ellos les gustaría ver algunos descensos, si se quiere, más acelerados en las tasas de interés, y probablemente, pues, si ellos efectivamente se alinean con esa visión, uno tendría unos votos buscando unos descensos, si se quiere, pues más robustos o más grandes. En ese sentido, pues, esta decisión o esta nominación tendría algún efecto sobre esa votación, pero no es claro al final cómo se configuraría la mayoría. Eso habrá que verse. Y lo otro es que, pues sí, como bien tú dices, aquí tenemos 2 nominados que tienen una trayectoria académica muy importante. Es una trayectoria académica quizás más orientada a temas sociales o a temas de política fiscal. Habrá también que ir enterándose, y será pues una función de todos, de conocer cuáles son las visiones en términos de política monetaria de estos 2 nuevos codirectores. Doctor López, la posición de la Constitución es mantener la independencia, la autonomía del Banco de la República. ¿Usted cree que con estos nombramientos se mantiene eso? Sí, aquí repitamos, el gobierno ha hecho uso de su facultad normal, que es nombrar 2 codirectores. En Colombia tenemos una particularidad, y es que el ministro de Hacienda, buscando una coordinación entre la política económica y la política monetaria, pues también se sienta en la Junta y tiene voz y tiene voto. En otros países eso no ocurre. Y el gobierno había tenido la posibilidad de nombrar a un codirector, en particular a una codirectora, a comienzo de su periodo, y uno pues en cuentas sencillas podría decir que el gobierno tendría mayorías, pero creo que lo que ha mostrado la realidad institucional del Banco de la República es que las cuentas no son tan sencillas, porque finalmente pues aquí hay unas discusiones técnicas donde finalmente pues la Junta interactúa mucho con el equipo técnico del Banco de la República, donde se analizan muchas variables económicas para tomar ese tipo de decisiones, y por tanto yo pensaría que esta decisión no compromete la independencia del Banco de la República. Quizás va a traer unas visiones diferentes, y habrá que ver esas visiones diferentes cómo se encajan en la conversación típica de las decisiones de política monetaria, pero yo no pensaría que estamos hablando de que esté comprometida la independencia del Banco de la República de ninguna manera. Y otro de los cambios que se dieron a conocer ayer fue el del director de la DIAN, porque el presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia a Jairo Villabona. Este funcionario pues no duró ni siquiera un año a cargo de esta cartera, y lo que muchos dicen pues es que él no es el responsable del bajo recaudo, sino que le tocó lidiar con lo que
pues recogió de la administración anterior. ¿Esto qué mensaje le da de pronto a los mercados de que no estemos recuperando el recaudo, pero que estemos entonces cambiando los funcionarios? Bueno, en general es bien sabido que pues cambios frecuentes de funcionarios pues hacen difícil la tarea de gobernar y sobre todo en algunas carteras, por ejemplo, ejecutar. Aquí la DIAN tiene una función muy importante y es buscar gestionar pues la cartera que tiene, buscar nuevos recursos, etcétera, etcétera. Entonces, cambios muy frecuentes pues pueden generar discontinuidades que afecten en esa medida pues esa gestión. Como tú lo bien dices, este director que sale pues tuvo un periodo corto. Yo creo que heredó una situación difícil y compleja, entre otras porque pues en 2023 hubo un aumento de recaudo en manera de anticipos de renta. 2024 fue un año más difícil, un año donde sectores que son muy importantes desde el punto de vista tributario, como el sector de petróleo, de carbón, en general todo el sector de hidrocarburos e industria tuvieron un año muy difícil. Eso afectó también el recaudo. Este director heredó quizás unas metas de recaudo muy ambiciosas que se hicieron en su momento, pero bueno, es una prerrogativa del gobierno pues elegir este tipo de cargos y esperamos que lo que haya es una continuidad en la gestión de la DIAN, porque sigue preocupando pues estas cifras de recaudo tan bajas que hemos tenido, sobre todo en los últimos meses de 2024. Entonces hablemos de lo que eso también ha implicado para el presupuesto, y es que pues el presupuesto no le está alcanzando al gobierno para todo lo que tenía proyectado en este año 2025, y de ahí pues surge una propuesta que ayer quedó otra vez sobre la mesa, es la de presentar una nueva reforma tributaria y entre tanto pues hacer un aplazamiento para la ejecución de lo que se había estipulado, los 523 billones para este año. ¿Usted cree que, viendo lo que ha tenido como impacto la falta de recursos en estos primeros días del año y el cierre del anterior, sí sería bueno que el Congreso le diera una nueva mirada a una reforma tributaria, de pronto haciéndole cambios? Pues acá va a ser difícil realmente, yo creo, aprobar una nueva reforma tributaria para tener recursos frescos y de urgencia. Recordemos que la ley de financiamiento que se presentó el año pasado y finalmente no se aprobó, tenía una meta de 12 billones, pero realmente no recaudaba 12 billones, iba a recaudar una cifra muchísimo menor de 4 o 5 billones, incluso con cuentas optimistas. De esos 4 o 5 billones había recursos asociados a gestión de la DIAN que suman a la ambiciosa gestión de la DIAN que ya se había programado, digamos, en las cuentas fiscales. Y muchos de esos recursos no iban no se iban a materializar de inmediato. De hecho, pues una fuente de recursos se había caído en la discusión de la ley de financiamiento, que era el IVA a los juegos de azar en línea, y la otra fuente más importante de recaudo tenía que ver con el impuesto al carbono, que iba a subir el precio a la gasolina y al diésel, y probablemente ese tipo de medidas, si se vuelven a presentar, van a generar nuevamente resistencia. Entonces yo creo que estamos en una situación donde el gobierno tiene que sincerar un poco como esas ambición de expansión del gasto tan fuerte que tenía, porque finalmente pues el recaudo no está acompañando esos planes, y yo creo que la tarea importante aquí del gobierno es priorización en esos programas de gasto y mirar efectivamente qué se puede hacer y qué se puede ejecutar, porque el año pasado una de las grandes paradojas en materia fiscal es que el recaudo iba mal, nos preocupaban mucho por las cuentas fiscales, pero también la ejecución de gasto iba muy mal, y ese era quizás el gran interrogante que muchos parlamentarios le decían al gobierno: ¿por qué pedir nuevos recursos si ni siquiera se está ejecutando lo que hay? Entonces yo creo que este año 2025 debe ser un año donde lo que debe priorizar el gobierno es efectivamente la ejecución en sus programas de gobierno y mirar cuál es la priorización dentro de toda esa ese plan de gasto que había. Señor director de ANIF, gracias por atendernos. Una feliz mañana. Feliz mañana. Hasta luego.